El emperador Diocleciano promulgó en el año 301 el Edictum de Maximis Pretis Rerum Velanium, donde se fijaba el precio máximo de especias y productos de lujo al por menor. Productos como el marfil, hierro, pieles, diamantes, sedas, leones o eunucos indios. En cuanto a las especias, sésamo, comino, amapolas, mostaza, canela, jengibre o mirra. No así el incienso y la pimienta negra, que ya eran de uso común. Diocleciano había restablecido la autoridad de Roma al este del imperio y sobre el Mar Rojo, lo que permitió seguir practicando la ruta marítima hasta la India, aunque sin alcanzar la frecuencia y el tonelaje de los 2 siglos anteriores. Lo consiguió sustituyendo a los marinos griegos por el reino de Aksum, que actuó como intermediario entre Roma y la India. Desde el siglo IV a.C., con los Ptolomeos, el reino de Aksum, situado al sur de Egipto, controlaba el puerto de Adulis, que fue fundado por esclavos egipcios fugitivos. En el siglo I, Aksum se convirtió en el principal proveedor de productos africanos al Imperio Romano. A inicios del siglo III, el reino de Aksum empezó a expandirse, haciéndoles pagar tributos a los reinos del sur de Arabia. En Adulis mantenía una flota que consiguió bloquear el Mar Rojo, por lo que impedía a Roma utilizar los puertos de Míos, Hornos y Berenice, quedando Roma relegada al puerto de Crisma, en el Golfo de Suez. Produciéndose también la rebelión de Palmira con la reina Zenobia, por lo que Roma vio cortadas las rutas con la India por mar y por tierra. Rufino de Aquilea cuenta cómo Edesio y su hermano Frumencio, en el año 316, siendo niños, acompañaron a su tío Metropio, que era un marino griego fenicio de Tiro, a un viaje a Etiopía. Al detenerse el barco en un puerto del Mar Rojo, la tripulación fue masacrada y Frumencio y Edesio fueron llevados como esclavos al rey de Aksum. Bien instruidos por su familia, los muchachos se ganaron el favor del rey. Antes de morir, el rey Ousanas les otorgó la libertad, pero se mantuvieron en la corte a petición de la reina regente Sofía, para asistirla en la educación del joven heredero Ezana y la administración del reino mientras el heredero fuese menor de edad. Cuando Ezana alcanzó la mayoría de edad, en el 326, Edesio volvió a Tiro y fue ordenado sacerdote de la nueva religión del emperador. Frumencio acompañó a su hermano y en su visita a Alejandría, Atanasio, patriarca de Alejandría, lo consagró como obispo en 328, volviendo a Etiopía, donde erigió su sede en Aksum. Bautizó al rey Ezana, que tenía el título de rey de Saba, y construyó muchas iglesias extendiendo el cristianismo en Etiopía y Eritrea. Con Ezana, Aksum comenzó a acuñar monedas con el símbolo de la cruz, equiparándose con las grandes potencias de la época, Roma, Persia y China. Comerciantes judíos se habían instalado desde finales del siglo III en Yemen, y con la llegada del cristianismo existían tribus árabes cristianizadas y comunidades urbanas de cristianos en Sanaa o la isla de Socotra, lugar clave del comercio marítimo. En el siglo VI, un rey convertido al judaísmo,
du-Nuwas ocupó el trono del reino de Himyar de 517 a 527 y trató de implantar el judaísmo como religión oficial, siendo que numerosos judíos, comerciantes y campesinos vivían en el Hiyaz, la costa oeste de Arabia, en especial en Medina, donde la mitad de la población eran judíos a la llegada de Mahoma. Mahoma era hijo de mercaderes y aprendió a ser camellero y guía de caravanas desde los 8 años, viajando a Siria con su tío con 13 años en 586. El Islam surgió como una respuesta a las discusiones cristianas en Siria, donde las iglesias monofisitas fueron perseguidas por la iglesia griega de Constantinopla. Tras declarar en 451 en Éfeso herejes a Eutiques y Dioscoro. En respuesta, Timoteo el Huro, en 457, crea la iglesia copta en Egipto, y el obispo de Edesa de 543 a 578, Jacobo de Badardeo, fundó la Iglesia Ortodoxa Siríaca. Amr ibn al-As, a finales de 639, entró en Egipto, conquistando Alejandría, puerto de entrada de las especias de la India en Europa, pasando los musulmanes a controlar el comercio de especias con la India.